Muy buenos días, tardes o noche familia, dependiendo de la hora en la que ven este video. Dios les bendiga. Qué bueno que estemos otra vez por acá en la clase de hoy con la profe Yoleidy. Quiero recordarte que si las explicaciones de este canal te son de utilidad, consideres suscribirte y activar las notificaciones dando clic en la campanita para que así cada vez que nosotros presentemos un video de explicaciones nuevo, tú puedas estar al tanto. También, si crees que es útil este video para alguien más, puedes compartirlo también en tus redes sociales y también puedes considerar escribirnos tus dudas, comentarios o saludos en la caja de comentarios y darnos un me gusta si te gusta o te ha servido la explicación, y si no te gusta, por favor escríbenos qué debemos mejorar. Entonces vamos a pasar de inmediato con la explicación de las actividades de hoy después de la intro. Bien familia, hoy vamos a trabajar con las actividades del día 3. Vamos a empezar con la actividad 5, las partes de una noticia. Vamos entonces a observar de qué se trata esta actividad. En esta actividad vas a conocer e identificar cuáles son las partes de una noticia. También vas a volver a leer la noticia de la actividad anterior para resumir la información principal. Esta es la noticia de la actividad anterior con la que ustedes van a trabajar. Comienza acá en la página 24 y termina acá en la página 25. Bien, entonces vamos a leer la primera tarea. Tarea 1. Las noticias, como la que leíste, cuentan alguna historia importante para muchas personas. Por eso se publican en periódicos, radios, revistas, televisión o internet. Las partes de una noticia escrita son: 1. Titular. Expresa la idea principal de la noticia. 2. Entradilla o copete. Está a continuación del título. Agrega información importante al título. 3. El cuerpo. Cuenta la información con detalles sobre lo ocurrido. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Foto. Es opcional. Es una fotografía o un gráfico que se relaciona con el tema de la noticia. Pie de foto. Es un texto breve que acompaña y explica la imagen. Entonces, antes de que continuemos familia, quiero mostrarte este ejemplo que traje acá para que lo veamos más de cerca. Aquí tenemos una noticia del diario País. Este es el título de la noticia: China dona 40 camiones de bomberos al 911. La entradilla es este título que sigue aquí, que va de la mano con el título y te da una pequeña explicación breve de lo que va a tratar la noticia. La foto, una foto que tenga que ver con la noticia de la que estás hablando, pues tanto puedes ponerla como puedes decidir no ponerla. El pie de foto, este pequeño texto que está aquí debajo de la fotografía que te explica de qué es esa fotografía que estás viendo o las personas que salen en la fotografía que estás viendo. Y por último tenemos el cuerpo de la noticia, que aquí es donde está toda la información, es la parte más importante, y de ahí es que tú vas a tener que sacar tu resumen. Volvamos al cuadernillo. Entonces, tarea 2. Vuelve a leer la noticia Casas de plástico por el bien de todos e identifica en ella sus 5 partes. Aquí entonces tú tienes que venir a esta noticia e identificar cuál parte de esto es el título de la noticia, cuál parte es el copete o entradilla, cuál parte es la imagen, cuál parte es el pie de foto y así sucesivamente, cuál parte es el cuerpo de la noticia. Luego de eso pasamos a la tarea 3. Por cierto, la tarea 2 es para hacerla en el cuadernillo. La tarea 3. Escribe un resumen de la noticia. Presta más atención a la información principal del cuerpo que a los detalles. Ese resumen nos informa sobre qué pasó, dónde ocurrió y cuándo sucedió. Ese resumen lo vas a copiar en hojas borrador. Y luego vamos a la tarea 4. Lee tu resumen en voz alta. Revisa si se entiende lo que quieres transmitir. Luego revisa la ortografía. Cópialo en tu cuaderno. Aquí es cuando ya después de revisar el resumen que hiciste en las hojas borrador, lo pasas
al cuaderno. Vamos entonces con la próxima actividad. Seguimos trabajando, familia. Ahora vamos a pasar a la actividad 6, volumen de los prismas. Veamos de qué trata esta actividad. En esta actividad trabajarás con el volumen de diferentes cuerpos armados con cubos y prismas de base cuadrada. Busca el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y el molde del cubo desplegado que copiaste y recortaste en la semana 1, página 6. Vamos entonces por parte. Esto es para realizar aquí en el cuadernillo. Tarea 1. Observa el cubo y el prisma de base cuadrada que tienes armado y completa la siguiente tabla. Aquí tenemos entonces esta tabla y quiero que observes la siguiente explicación para que luego sepas cómo puedes llenar esta tabla. Perfecto, entonces ahora continuamos por acá trabajando. Perfecto. Ahora continuamos por acá, familia, trabajando con la comparación de estos prismas. Los prismas que tenemos por acá. Aquí tenemos nuestro cubo. Y aquí tenemos nuestro prisma de base cuadrada o prisma cuadrangular. Hay que analizar ahora las caras y las formas de las caras de estos prismas. Vamos a quedarnos con el que siempre utilizamos para los ejemplos que ponemos de las caras. Miren, como les he dicho anteriormente, los prismas tienen aristas, vértices y caras. En este caso vamos a fijarnos en las caras. Si usted se fija, cada una de las caras del prisma, de estos prismas, está presentando una figura geométrica. ¿Cuáles son las figuras geométricas? Triángulo, rectángulo, cuadrado, círculo. ¿Qué figura geométrica se forma cuando vemos cada una de las caras de este cubo? Es sencillo, obsérvala. Bueno, pues esa figura geométrica que se forma es la que tú vas a colocar en la tabla. Vas a analizar cuál es la cantidad de caras que tiene este prisma y luego vas a poner qué figuras geométricas forman las caras de este prisma. Entonces, contamos las caras, recuerda, cada una de estas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y analizamos entonces nuestro prisma de base cuadrada. Fíjate, decimos de base cuadrada porque cuando paramos el prisma, lo que queda en la base es esta parte que es cuadrada. Pero a diferencia del cubo, no todo el prisma es cuadrado completamente, porque si te fijas, aquí se describe otra figura geométrica. Ya te dije que las figuras geométricas son cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, entre otras. Entonces, observa este prisma cuadrangular. En la base se forma un cuadrado, por eso se llama prisma cuadrangular o prisma de base cuadrada. Pero en las caras de este prisma vemos que se describe otra figura geométrica. ¿Qué figura geométrica tú ves acá? Eso también tienes que ponerlo en la tabla, en el cuadro. Estamos realizando una comparación entre el cubo y el prisma de base cuadrada para saber cuántas caras tiene cada uno, y para saber cuáles son las figuras geométricas que se describen al observar sus caras. Así de sencillo es. Bien, entonces vamos con la tarea número 2. Anticipar cómo quedará armado. Bien, tienes un cubo armado y el molde de otro cubo para armar. En el modelo desplegado coloca un número del 1 al 6 en cada cara. Piensa y anticipa qué pares de números crees que quedarán en caras opuestas al armar el cubo. Puedes guiarte con este modelo. La cara 1 quedó enfrentada con la cara número, y aquí pones entonces el número de la cara
el número que pusiste en la cara que le queda justamente al frente a esa cara del cubo. Arma el cubo dejando los números hacia afuera y verifica lo que habías pensado. Muy bien, vamos a ver entonces la explicación más detallada de esta actividad. Bien, familia, entonces vamos por acá. Vamos a recordar este concepto de las caras de un cubo. Estas son las caras de este cubo. Acá, esta es una cara, esta es otra cara, esta es otra cara, esta es otra cara, esta es otra cara, y así sucesivamente. En esta actividad lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el modelo que está abierto del cubo y colocar números en la parte de cada cara, pero esos números tenemos que colocarlos del 1 al 6 y preferiblemente que queden por la parte de afuera. Entonces esta cara va a ser la cara número 1, esta la número 2, aquí voy a poner la 3, aquí la 4, aquí la 5 y aquí la cara 6. Entonces mi cubo abierto tiene 6 caras. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que tomar mi cubo y armarlo, pero eso es mentalmente, ustedes no tienen por qué recortarlo. Y tengo que ver entonces frente a quién queda cada cara. Por ejemplo, la cara número 1 de mi cubo queda frente a la cara número 4. Observen, cuando yo le doy vuelta al cubo, acá, esa es la cara número 1. La que le queda contrario es la cara número 4. Y si yo voy a la cara número 3, que es esta, la cara que le queda contraria, vamos a ver cuál es la número 5. Vamos a observarlo una vez más. Así está el modelo del cubo en la hoja, ¿cierto? Miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay que numerar cada una de sus caras, cada una de las caras del cubo, poniéndole un número del 1 al 6. Luego yo tengo que decir, la cara número 1 queda enfrentada, es decir, al frente de la cara número. Entonces yo armo imaginariamente mi cubo y digo, esta queda enfrente de la cara número 4. La cara número 2 queda enfrente de, o la cara número 6. Y así entonces se realiza esta actividad. Bien, familia, ahora estamos en la tarea 3. Dos cubos son iguales a... Observa el prisma y los dos cubos. El prisma, recuerden, prisma de base cuadrangular y el cubo. Entonces, observa el prisma y los dos cubos. ¿Cuántos cubos necesitas para ocupar el mismo espacio, es decir, el mismo volumen que el prisma de base cuadrada? Verifica tu respuesta apilando los cubos y comparándolos con el prisma. Completa la siguiente frase. Para obtener el volumen de este prisma de base cuadrada, voy a necesitar el volumen de... Y entonces ahí vas a poner la cantidad que necesitas y aquí el cuerpo geométrico que vas a utilizar como unidad de medida. Lo que has hecho fue medir el volumen del prisma usando como unidad de medida el volumen del cubo. Vamos a ver un ejemplo más sencillo. Ustedes saben que yo no voy a hacerles las actividades del cuadernillo porque eso no es ayudarlos a pensar, es solo ayudarlos a copiar. Y yo quiero que ustedes aprendan a pensar. Así que les traigo un ejemplo parecido pero diferente. Observa, aquí tenemos un prisma de base cuadrada. Fíjate aquí, las bases, estas caras, la cara que es la base es cuadrada y la cara que está arriba es cuadrada también, pero el resto de caras es rectangular. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 cubos.
que son prismas también con todas sus partes iguales, cuadradas. Entonces yo lo que necesito es poder estimar, poder calcular cuál es el espacio que ocupa este prisma, porque el volumen es eso, el espacio que ocupa un cuerpo geométrico. Y lo voy a hacer utilizando como unidad de medida estos cubos que están acá. Observa entonces cómo lo voy a hacer. Yo voy a decir un cubo, ok, dos cubos, tres cubos, y aproximadamente 4 cubos. Vamos a organizar esto mejor acá. Ok, aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahí está. ¿Cuántos cubos yo necesité para ocupar el espacio completo de ese prisma? Necesité 4 cubos. Quiere decir que el volumen de este prisma de base cuadrada es igual a 4 cubos, porque yo utilicé como unidad de medida el cubo. Ahora, el prisma de base cuadrada tuya no mide 4 cubos. Él tiene otra medida, la medida que te está indicando el cuadernillo. Fíjate que incluso te lo presenta en la imagen. Entonces, fíjate cuál es la unidad de medida que se está utilizando y cuánto de esa unidad de medida estás utilizando para ocupar el espacio de este prisma de base cuadrada, es decir, el volumen del prisma de base cuadrada. Aquí, la unidad de medida que utilizamos fue el cubo. Y la cantidad de esa unidad de medida que se necesitó para cubrir todo el espacio, es decir, todo el volumen de este prisma de base cuadrada, fueron 4 cubos. Así de sencillo es. Tarea 4. Medir volumen de casas con cubos. Observa estas imágenes. Son cuerpos geométricos construidos con cubos iguales. Piensa cuáles de estos cuerpos geométricos. A, B, C y D, estos son los cuerpos geométricos, se parecen a casas conocidas y cuáles serían casas raras. Escribe para cada cuerpo si puede ser una casa rara o una casa conocida. Anota debajo la medida de su volumen expresada en cantidad de cubitos. Bien, yo te voy a regalar el primer ejemplo y el resto lo haces tú solo o tú sola. Yo voy a tomar esta casa que está aquí. Lo primero es que este diseño no es un diseño común en una casa, así que yo voy a poner que esto es una casa rara. Bien, ahora voy a contar la cantidad de cubitos que tiene esta casa rara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí debajo pongo 10 cubos. Perfecto. Ahora bien, aquí el cuadernillo te da una información que te viene muy bien para poder hacer esta actividad. Para medir el volumen de un cuerpo, se elige un volumen como una unidad de medida y se determina cuántas veces entra en el volumen del cuerpo geométrico. Por ejemplo, los cuerpos de las 4 imágenes anteriores tienen 10 cubitos, todos tienen 10 cubitos y son de formas diferentes, eso es así. Es posible que 2 cuerpos con diferentes formas tengan el mismo volumen. Y eso es cierto, vamos a ver si es verdad. Esta simulación de casita se ve muy diferente a esta. Esta se ve como más ancha, más amplia. Esta se ve más fina. Vamos a ver si es cierto lo que nos está diciendo el cuadernillo, que 2 cuerpos diferentes pueden tener formas diferentes, pero pueden tener el mismo volumen. Vamos a ver cuántos cuadritos tiene este modelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 cubitos. Igual contamos aquí 10. Y si contamos aquí vamos a ver que son 10 cubitos. Y si contamos aquí también vamos a ver que son 10 cubitos.
Entonces, esto es lo que hay que tener presente. Familia, ya ustedes saben, se les quiere mucho. Sé que pueden hacer un buen trabajo, no se desanimen. Si no entienden algo a la primera, bueno, pues lo entenderán a la segunda. Pero lo importante es mantenerse siempre activo con mente positiva. Dios les bendiga, los quiero mucho.